Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy estaremos hablando la segunda parte de las señales antes del fin. Próximo miércoles por la noche es la tercera y última parte de este tema. Le invito a que invite a otras personas para que vean el final de las señales antes del fin. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Espero que en este día usted pueda entender acerca de las señales antes del fin. Tenemos un canto y luego la clase. Un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Nos dicen que una nube mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia.
Unos dicen que una nube mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Bien, hermanos, la lectura se encuentra en Daniel 9, del versículo 20 al 27. La palabra de Dios dice: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con protesta, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amada. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las señales que van a ocurrir antes del fin del mundo, parte 2. Hemos estado viendo en 1 Tesalonicenses 4:13 que nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Y nos habla para los cristianos, los que mueren en Cristo, que se levantarán y serán parte de la primera resurrección. Pero déjeme decirle que así como estamos en el tiempo de la iglesia, que somos salvos por la gracia, también seguimos estando en el tiempo de la ley y los profetas. Y estos son los que guardan la ley y los profetas, el pueblo de Dios o el pueblo de los judíos. Así que sigue vigente este plan de guardar la ley. Aunque dice la palabra de Dios que el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace transgresor de todo. Pero esta parte está dada para Israel y la iglesia, no tanto para el cristiano. Paralelamente ocurren ciertas cosas, pero el pueblo de Israel está esperando la llegada de su Mesías. Así que ya ve que dice ahí, el Mesías viene pronto. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, se oiga la final trompeta, entonces se resucitarán los muertos incorruptibles, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos para estar con el Señor en el aire. El pueblo de Israel espera que su Mesías regrese. Y en las noticias nos dicen que todas las señales que los profetas han dado, todas las señales predichas en el Talmud, todo está sucediendo uno por uno. Lo que necesitamos es mantenernos fuerte por un poco más de tiempo, dicen los eruditos judíos.
Y en otra noticia dice que los rabinos esperan la pronta venida del Mesías. Y quiero recordarles que en el libro de Daniel nos dice que está dada las 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Un pequeño mal entendimiento de las profecías, como sucede, porque a veces nos gusta entender o aceptar lo que hay. Pero cuando nos habla de la venida del Mesías, en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, nos está diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí tenemos que entender entre un versículo y otro, nos está hablando de un niño y de un príncipe de paz. Pero luego en el versículo 7 nos dice, lo dilatado de su imperio, ya como rey, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Para nosotros le llamamos que es la primera venida del Mesías. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal? Pero una cosa interesante, el Señor no entró en un caballo blanco y por eso el pueblo judío no le aceptó directamente como el Mesías, porque ellos esperaban que el Mesías entrara ya en su caballo blanco, no en un pollino, hijo de asna, como también estaba profetizado. Entonces ellos están esperando al rey. Lucas 19:38 nos dice que cuando el Señor entraba decía, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces no lo esperaban como un niño, no lo esperaban en un hombre, lo esperaban ya como un rey. Mateo 21:5 nos dice, decid a la hija de Sión, o sea, el pueblo de Israel, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces el pueblo de Israel espera la llegada de su Mesías en su caballo blanco, que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahí estaba profetizado también que vendría en esa primera parte en un pollino, como un hombre manso y humilde. Entonces cuando vemos la segunda venida del Mesías, y le vamos a llamar así, es cuando el Señor viene por sus santos. Da comienzo la gran tribulación, que tiene un periodo de duración de 7 años y que es la manifestación de la semana 70 de la profecía de Daniel. Y ustedes ven aquí en negro que para el pueblo de Israel comienza la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y adelantaré un poquito. Y uno de los jinetes viene montado en un caballo blanco y trae un arco y viene listo para vencer. Pero no es el Señor el que viene allí. Entonces pasa 7 años, termina y luego encontramos la segunda parte que dice que el Señor viene con sus santos. Y ahí sí viene su caballo blanco con coronas y en su muslo trae un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es como el pueblo de Israel espera a su Mesías. Los entendidos van a entender que está escrito también acerca de la abominación desoladora. A la mitad de los 7 años, el pueblo de Israel da ayuda al principio al Mesías, pero luego
se hará una cosa que le denominan la abominación desoladora. Daniel 11, 31 y 12, 11, que nos dice que se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, o sea, el templo de la gran tribulación, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en el 12:11 dice, y de los tiempos que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, la mitad de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis nos habla en el versículo 19:11, cuando ve en el cielo abierto y un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí, cuando el Señor viene, es el final de la gran tribulación y da por terminada la batalla del Armagedón. Así que la venida del Mesías es esperada por el pueblo de Israel. Platicaba con uno y decía, yo solo espero que el río se seque y pasen las tropas, porque entonces vendrá el Mesías y entonces estaremos esos 1000 años de paz. En el año de 1948, el pueblo de Israel regresa a tomar parte a lo que es la nación de Israel de hoy en día. Ezequiel 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales se fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Hoy en día se habla mucho más del regreso de los judíos a Israel que de los aquellos que llegaron en 1948. La gente está regresando y regresando y regresando a Israel. Algunos de ellos traen los cofrecitos con los huesos de sus antepasados que fallecieron para dejarlo en lo que le llamamos Tierra Santa. Así que el regreso de los judíos a Israel es una señal de la llegada del fin de los tiempos. Una de las señales esperadas, que de todas partes de las naciones regresarán los judíos de nuevo. Ahora Daniel 9, 24 al 27 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Gracias. Para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Como le decía, da principio la última semana 70, que es la gran tribulación. A la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después la abominación desoladora. Y entonces aquellos judíos que no aceptaron a Cristo cuando vino por primera vez, entonces dirán, ese fue nuestro Mesías. Este no es nuestro Mesías. Entonces son varios acontecimientos que van a suceder en las 70 semanas. Yo tengo una línea de tiempo y si usted lo quiere puede pedírmelo para que le venda una copia. Si no se la regale porque hay que mandarlo a sacar. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, que son 7 años, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es lo que ocurrirá en esas semanas 70. Así que vamos a regresar tantito. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es el tiempo que ocurre desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén de nuevo hasta que viene el Mesías. Y fíjese bien, Mesías príncipe, el Hijo del Hombre. Daniel 9:26 nos dice que después de las 72 semanas se va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Tiempo de la crucifixión. Luego el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Año 70, del 40 al 70. Es el tiempo de la guerra, de las devastaciones, cuando es destruido ya el templo. Ahora, cuando nosotros somos llevados, entonces la maldad comienza a propagarse por 7 años. Y ahí tendremos nosotros lo que veremos en las siguientes señales, cuando nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, en el caballo blanco, en el caballo rojo, el caballo negro y el caballo bermejo o pálido, cuando viene el hambre, las pestes, las guerras, y el que viene para vencer, la señal del anticristo, que también viene montado en un caballo blanco, y se empieza a poner muchas cosas. Entonces, sucesos que nos dan y nos llaman la atención. En primer lugar, la destrucción del templo, año 70. Luego nos dice acerca del olivo y que es llevado a muchas naciones. Pero se implanta un olivo silvestre y es cuando es el periodo del tiempo de la iglesia. 1948, la nación de Israel regresa. La parábola de la higuera nos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas, cuando ya vino el fruto, entonces sabed que el verano está cerca. Estaban cumpliendo 50 a 75 años de los que llegaron primero a Israel. Luego nos habla de la gran ramera. La gran ramera es aquella que envuelve a todas las religiones y parte de los judíos son los que le dan poder al anticristo. El nuevo templo, le llamamos el templo de la gran tribulación, es construido. Ya está todo listo. Están hechas todos los paneles para nada más llegar y poner y construir cuando se dé la orden. Y al final
de la primera parte de la gran tribulación a la mitad, entonces ocurre la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ya hubo una antes donde uno, en lugar de hacer un sacrificio de un borreguito, como estaba ordenado, sacrificó un puerco. Y por eso se le llama la abominación. Pero desoladora es porque dice la Biblia que ya el anticristo se sienta en el trono y empieza a atacar a todo lo que se llama Dios. Pueblo de Israel, todas las iglesias que se quedaron y que no se fueron con el Señor cuando fue la primera resurrección, son hasta que son muertos, decapitados, son perseguidos. Entonces es importante entender esto. Y esto es algo que los judíos ahora no reconocieron, como dije al Señor, porque entró en un pollino y no en su caballo blanco. Y ellos están esperando que el anticristo, en este caso, que es el antimesías, va a llegar en el caballo blanco y ellos le van a dar el poder. Luego vienen unas cosas más que lo vamos a ver un poco la próxima semana, que son las 7 copas llenas de la ira de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Dice, una tribulación cual nunca ha habido ni la habrá. Y encontramos también aquí el caballo blanco. Y ahora sí, el caballo blanco que regresa al final de la gran tribulación, y ya es el Señor Jesús que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el fiel y el verdadero. Y luego viene el milenio, los 1000 años de paz, 1000 años que la santa ciudad será la capital del mundo, Jerusalén. Luego, al final de los 1000 años, viene el juicio del gran trono blanco, cuando algunos se levantarán para confusión perpetua, para aquellos que no entendieron, para aquellos que no guardaron, para aquellos que no esperaron en el Señor, entonces serán lanzados al lago de fuego. Y de nuevo, al final de los 1000 años, hay una revuelta de Satanás sobre el campamento de Dios, y allí nos dice que termina y que la santa ciudad descenderá del cielo. Y luego nos habla de que hay cielos nuevos y tierra nueva. Así que la gran tribulación es uno de los periodos donde se espera que venga el Mesías. La primera resurrección, los que se levantan en esa primera resurrección de los cristianos. Luego tenemos la resurrección de los justos o de los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación. Luego tenemos el milenio o 1000 años de paz sobre la tierra. Satanás está encadenado y el trono de David es el que está reinando desde Jerusalén. Al final de esto tenemos la segunda resurrección de aquellos que no creyeron, de aquellos que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida, y entonces se levantarán para un juicio, que es el juicio del gran trono blanco, aún lo que pensaron, aún las palabras que no dijeron, todo el juicio está allí para todas las personas que no creyeron. Acontecimiento importante para el pueblo de Israel de reconocer a su Mesías. Ya el Mesías príncipe fue el tiempo de la abominación desoladora y todas las catástrofes que están sucediendo ya hasta el final de la gran tribulación.
Así que tenemos ahora una cosa que le llamamos que está por construirse el nuevo templo, o conocido también como el templo de la gran tribulación, porque después bajará la santa ciudad y será algo nuevo. La abominación desoladora, las 7 copas de la ira de Dios, el caballo blanco, donde ya regresa el Señor como Rey de Reyes, Señor de Señores, la batalla del Armagedón, el milenio, el gran trono blanco y la santa ciudad. Profetizado lo que iba a ocurrir antes del fin. El sol se oscurecerá, la luna será como sangre. Acontecimientos que serán. Hoy en día se habla de la construcción del tercer templo. Oía desde hace varios años que ya estaba todo. Hay una sociedad sobre el templo. Tienen todo lo que va a servir para hacer todos los servicios del templo. Tienen el templo ya hecho para ensamblar y que pronto puedan volverlo a tomar. El templo, si por fin llegaron a un acuerdo, y una parte lo van a dejar para donde está la mezquita de Omar, donde va a ser trasladado el domo de la roca para la otra parte y dejado a los gentiles. Entonces, ahí está. Daniel capítulo 12, versículo 2, nos habla de lo que va a suceder. Y nos dice de esta manera: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en el libro de Apocalipsis 6, 17 nos habla ya de la segunda resurrección de aquellos que no creyeron. Hace poco, en la fiesta de Hanukkah, conforme a la ley judía, algunos judíos ortodoxos construyeron un altar para reanudar los sacrificios durante la fiesta del Hanukkah. Pero un día lo harán desde su templo. Ya están los sacerdotes. El velo del templo que se rasgó de arriba abajo ya fue reparado. Ya están todos esperando a la venida de su Mesías. La señal, Mateo 24, 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Porque entonces sí, ya la situación será muy difícil. Entonces, ven ustedes en esta lista que les puse ya acerca de los acontecimientos que van a suceder, gracias, en el tiempo del judío, desde la gran tribulación hasta cuando ya está hecho para ellos la batalla del Armagedón, cuando el Señor Jesús viene, y luego las bodas del Cordero, las fiestas de las bodas y el milenio. También en Apocalipsis 20 del 4 al 5 nos dice que van a dar tronos y se van a levantar y a juzgar a la gente por lo que hicieron y no. Y luego el gran trono blanco. Entonces tenemos lo que el judío espera: la llegada de su Mesías. Mesías significa Salvador. Y ellos esperan que venga para allá restablecer el reino de Israel. Entonces, les doy citas. No las leo ahora porque tardaremos bastante tiempo. El nuevo templo, Apocalipsis 11 del 1 al 3 y Daniel 8 del 3 al 14. Este es el templo de la gran tribulación.
la abominación desoladora. Apocalipsis 13 del 7 al 8 y Apocalipsis 16, 10. Las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15 al 16, del 17 al 21. El caballo blanco. Su cita se encuentra en Apocalipsis 19, del 11 al 16. La batalla del Armagedón. Y no confunda el caballo blanco que viene al final con este caballo blanco de uno de los jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis. La batalla del Armagedón en Apocalipsis 14, 20, del 16, 16. Y tenemos también nosotros lo que nos habla del milenio, los 1000 años de paz. Apocalipsis 20, 1 al 2. Y luego encontramos también en el libro de Apocalipsis, donde estaremos viendo cosas más que van a ocurrir durante este periodo de la gran tribulación, en la tercera parte de las señales antes del fin. Porque el fin, como se conoce, no es que el Señor venga por los suyos, no es la gran tribulación, sino al final de los 1000 años, al final de los 1000 años. Entonces, el judío tiene un acontecimiento más, que es la gran cena de Dios. Apocalipsis 19, 9 y 17. El gran trono blanco donde van a ser juzgados los que no creyeron. Apocalipsis 20, 11 al 12. El lago de fuego. Apocalipsis 14, 9 al 11. Es el lugar eterno de las almas. Y al final de entonces, la santa ciudad que descenderá. Apocalipsis 21, 2 al versículo 3. Encontramos entonces ahí la santa ciudad donde estará ya el Señor. Y dice la Biblia, y así estaremos nosotros con el Señor. Sofonías 1:14 nos dice que el gran día de Jehová está cerca. ¿Recuerdan ustedes la historia que enseñó el Señor Jesús de las 10 vírgenes? Unas que fueron prudentes y otras no. Unas que guardaron su aceite y velaron hasta la llegada del Mesías, y cuando Él vino entraron, y las otras 5 que no fueron prudentes se quedaron afuera. Así que mucho depende de nosotros de entender la profecía, de aplicarlo a nuestra vida. Si usted es judío, se aplica esta parte. Si usted no es judío, todavía tiene la oportunidad, porque la iglesia sigue vigente hasta que el Señor venga. Entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces unos se quedarán a pasar la tribulación y otros serán llevados con el Señor, para después estar en las bodas y estar en la fiesta de los 1000 años que durará. Mateo 24 nos dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No hay una hora determinada. Así que Él espera que tú seas un siervo fiel y prudente, el cual seas bienaventurado, que cuando Él venga te halle allí con el Señor. Dice el versículo 7, 47, de cierto os digo que todos sus bienes le pondrá, porque que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, estamos todavía en este periodo de la gracia hasta que el Señor venga.
No sabemos cuándo, pero tienes oportunidad para cambiar. Tienes oportunidad para pedir por el perdón de tus pecados y entonces recibir a Cristo como tu Salvador. Si eres judío, cercano está el día de Jehová. Cercano. Cada vez faltan menos profecías. El día de Jehová, grande y terrible. Mira, Malaquías capítulo 4 dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno cuando la tierra va a ser purificada después de los 1000 años? Así que, ¿cómo estás tú? ¿Esperando? ¿Trabajando? ¿Atento? ¿O estás diciendo, el Señor tarda en venir? Espero que no te quedes. Hemos hablado de la esperanza bienaventurada del creyente, la esperanza del judío también esperando a su Mesías, y hablaremos en la próxima semana, el miércoles, la tercera parte sobre los juicios para aquellos que no quisieron entender. Si tú todavía no has hecho una decisión por Cristo, yo te invito que en esta hora le digas al Señor que te perdone tus pecados, que te limpie de toda maldad. Pídele que entre a tu corazón, a tu vida, que te cambie, que te transforme, que sea tu Señor y Salvador. Y Él obra. Solamente tienes que hacer esta oración. Es una sola vez y por todas. Pero es importante que tú hagas esta oración. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, repite esas palabras que yo digo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz por mí. Que tú eres mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste la oración, entonces mándanos un mensajito para orar por ti. Que el Señor te bendiga. Te esperamos el domingo por la mañana